Bienvenidos a estos tutoriales de matemática. Mi nombre es Oscar Martínez, soy catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala y espero que estos tutoriales sean de ayuda en el aprendizaje de la matemática. Bienvenidos nuevamente a nuestros tutoriales de Matemática Básica 2. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema regla de la cadena. Dice el ejercicio: hallar la derivada de y es igual a x a la 10 más 2x a la 3 más 1 elevado a la 18. En este caso no tenemos una regla específica para una función elevada a una potencia, así que vamos a utilizar regla de la cadena y vamos a tomar también la parte que aparece dentro del paréntesis y a eso le vamos a nombrar u. U es igual a x a la 10 más 2x al cubo más 1. Ahora bien, nuestra expresión ya se reduce a y es igual u a la 18. Ahora vamos a derivar u a la 18. No olvidemos que u representa una función, así que después de derivar u a la 18 tenemos que multiplicarla por la derivada de esa u. Lo podemos expresar de esta manera: bajamos el 18 u a la 17 por, no se nos olvide, como ya dijimos, u representa una función, así que por la derivada de u. Vamos a colocar todo esto en términos de x. Y' es igual 18, paréntesis, de x a la 10 más 2x al cubo más 1 y todo eso elevado a la 17. Multiplicado por, ahora tomamos esa u y u vale x a la 10 más 2x al cubo más 1 y lo vamos a derivar. Según las reglas que ya hemos visto, derivada de x a la 10, 10x a la 9, más 2 por 3, 6x al cuadrado, más derivada de una constante, 0. Entonces puedo escribir y' de esta manera. Y' es igual 18 por x a la 10 más 2x al cubo más 1 elevado a la 17 por 10x a la 9 más 6x al cuadrado. Y podemos dejar ahí nuestra respuesta. Vamos al siguiente ejercicio. Hallar la derivada de y es igual a 2x menos 3 elevado a la cuarta por x al cuadrado más 2x más 1 elevado a la 6. Aquí vamos a aplicar una regla en la cadena para cada uno de estos factores, utilizando ahí también la fórmula para derivada de una multiplicación. Recordemos que la derivada de dos factores va a ser igual derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Colocando ahí e indicando las derivadas que vamos a realizar, entonces tomamos el primer factor, 2x menos 3 a la 4, lo derivamos, multiplicado por el segundo factor, más el primer factor, 2x menos 3 a la cuarta, y derivamos el segundo factor, ahí lo tenemos indicado. Vamos a hacer la derivada del primer factor, y tenemos 2x menos 3 a la cuarta, prima. Entonces, si hacemos u es igual a 2x menos 3, es decir, tomamos lo que aparece dentro del paréntesis y a eso le nombramos u. Nos va a quedar la siguiente expresión, u a la 4 derivada. Derivamos u a la 4, bajamos el 4, u al cubo por, no se nos olvide que si u representa una función, hay que multiplicar por la derivada de esa u, de esa función. Colocando todo en términos de x, nos va a quedar 4 por 2x menos 3 al cubo, y en lugar de la u tenemos 2x menos 3 y vamos a derivar esta última expresión. Ya sabemos que la derivada de 2x sería 2 y la derivada de una constante nos queda de 0. Por lo tanto, únicamente tenemos ahí el 2. Por 4 multiplicado por 2x menos 3 al cubo. 2 por 4, 8. Así que simplificado lo podemos dejar como 8 por 2x menos 3 elevado al cubo. Vamos ahora a derivar nuestro segundo factor, x al cuadrado más 2x más 1 elevado a la 6. Nuevamente lo que está dentro del paréntesis lo nombramos como u. U es igual x al cuadrado más 2x más 1. Muy bien. Si lo sustituimos nos queda u a la 6 y vamos a derivar. Bajamos el 6, u a la 5 multiplicado por u' o la derivada de u. Si lo colocamos en términos de x, el segundo factor, 6u a la 5 por x al cuadrado más 2x más 1 y lo vamos a derivar ahí. La derivada de x al cuadrado sería 2x más la derivada de 2x2, derivada de constante 0. Así que lo que nos queda es 6u a la 5 por 2x más 2. Si a este último factor le sacamos el 2 como factor común y lo multiplicamos por 6, sería de 12. 12 por x al cuadrado más 2x más 1 a la 5 multiplicado, y aquí ya solo nos queda x más 1. Muy bien, ahora sí podemos escribir nuestra y' final.
igual a 8 por 2x menos 3 elevado al cubo por x al cuadrado más 2x más 1 a la 6, más, aquí venía la segunda parte, 2x menos 3 a la cuarta por 12 por x al cuadrado más 2x más 1 a la 5 multiplicado por x más 1. Lo vamos a dejar hasta acá y vamos a pasar a otro problema. Nos dice este problema: hallar la derivada de y es igual a coseno de la tangente de 2x menos 1. Aquí tenemos una función anidada en otra función, así que tenemos que ir despacio y con cuidado ahí sustituyendo las expresiones correspondientes. La primera que vamos a sustituir es la tangente de 2x menos 1. Todo esto que tenemos acá es el ángulo del coseno, así que a eso le llamamos u. U es igual tangente de 2x menos 1. Nos queda la expresión y es igual coseno de u. Derivamos entonces el coseno de u y la derivada del coseno es menos el seno de u. Ya que u representa una expresión, entonces multiplicamos todo lo que hemos derivado por u'. Lo vamos a dejar indicado de esta manera. Y' es igual a menos el seno, en lugar de u ya sabemos que vale tangente de 2x menos 1, multiplicado por la u. La u es tangente de 2x menos 1 y derivamos esa última expresión. Vamos a hacer u, el ángulo de la tangente, así que aquí tenemos u es igual a 2x menos 1. Nos queda entonces la siguiente expresión simplificada con u. Tangente de u derivada de esa expresión. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de u, y u representa una función, así que por la derivada de esa función. Entonces nos quedaría en términos de x, secante cuadrado de 2x menos 1 multiplicado por 2x derivada de esa expresión. Derivada de 2x, 2 y derivada de una constante, 0. Entonces nos quedaría la siguiente expresión. Ya sabemos que todo esto nos queda de 2. Vamos a colocar el 2 afuera, 2 secante cuadrado de 2x menos 1. Finalmente podemos escribir nuestra derivada como y' es igual a menos el seno de la tangente de 2x menos 1 por 2 secante cuadrado de 2x menos 1. Si simplifico un poquito más ahí, 2 multiplicado por menos 1 nos quedaría entonces de menos 2. Menos 2 el seno de la tangente de 2x menos 1 por la secante al cuadrado de 2x menos 1. Muy bien, vamos a este último problema. Hallar la derivada de y es igual a seno al cubo de e a la coseno al cuadrado de x. Nuevamente aquí tenemos una función anidada en otra, anidada en otra. Aquí podemos identificar que el seno de e a la coseno al cuadrado de x está elevado al cubo, así que podríamos colocar todo esto, todo el seno con su ángulo, como una u. Entonces lo podemos expresar como y es igual a seno de e a la coseno al cuadrado de x elevado al cubo. Aquí está la identificación. Y u es igual a seno de e a la coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, nuestra expresión nos quedaría algo sencillo como esto. Y es igual u al cubo. Derivamos entonces la última expresión y nos quedaría y' es igual a 3 u al cuadrado multiplicado por u'. Recordemos que esta siempre la colocamos puesto que u representa una expresión con x. Podemos escribirlo ahora en términos de x como y' es igual a 3. La u dijimos que era el seno de e a la coseno al cuadrado de x elevado al cuadrado por ahora la derivada de esa u, seno de e a la coseno al cuadrado de x. Ahora vamos a realizar la derivada del seno de e a la coseno al cuadrado de x. Vamos a decir que u es igual al ángulo del seno, e a la coseno al cuadrado de x. Lo vamos a indicar de esta manera. U es igual a e a la coseno cuadrado de x. Entonces nos quedaría la siguiente expresión simplificada. Seno de u, y vamos a derivar esa expresión. La derivada del seno de u es el coseno de u multiplicado por u', o la derivada de u, que es el ángulo de la función seno. Ya que tenemos esa última expresión, coseno de u por u', derivamos entonces la u. Vamos a colocar todo en términos de x, coseno de e a la coseno cuadrado de x por la u vale e a la coseno cuadrado de x. Ahí lo tenemos indicado. Entonces ahora vamos a hacer una nueva regla en la cadena y vamos a decir que u es igual al coseno al cuadrado de x. Si hacemos esa sustitución, u coseno cuadrado de x, entonces tendríamos la derivada de la función exponencial como e a la u'. Recordemos que la derivada de una función exponencial natural es ella misma, derivada de e a la u por la derivada de u. Si lo colocamos en términos de x, nos va a quedar e a la coseno cuadrado de x por coseno de x, solo coseno de x elevado al cuadrado, y la derivada de ella.
Ahora hacemos una nueva sustitución. Vamos a decir que u es igual al coseno de x. U es igual al coseno de x y por lo tanto se va a simplificar de esta manera. U al cuadrado y derivamos esa última expresión. La derivada entonces de u al cuadrado sería 2u multiplicado por u'. Si lo colocamos en términos de x, entonces nos va a quedar 2 coseno de x, ya que dijimos que u es igual a coseno de x, y la derivada del coseno de x, que es menos el seno de x. Al final entonces nos quedaría que esto va a ser igual a menos 2 coseno de x por el seno de x. Ahora podemos colocar todos los elementos que hemos encontrado en las derivadas y podemos escribir así el y'. Y' es igual a 3. Esto fue lo primero que derivamos, el seno de e a la coseno cuadrado de x, todo esto al cuadrado por coseno de e a la coseno cuadrado de x por, esto es lo último, e a la coseno cuadrado de x por menos 2 coseno de x menos el seno de x. Pero aquí identificamos una identidad trigonométrica que es seno de 2x es igual a 2x por el coseno de x, que es esto mismo, así que solo nos queda menos. El menos multiplicado por 3, menos 3 y todo lo demás. Finalmente podemos escribir que y' es igual a menos 3, el seno al cuadrado de e a la coseno cuadrado de x por coseno de e a la coseno cuadrado de x por e a la coseno al cuadrado de x. Primero Dios, nos vemos en otros tutoriales.